vamos a ir mechando entre parábolas y sucesos de la Biblia cotidianos, como va a ir paseando de vez en cuando, como los apéndices, veremos que vamos a ir agregando. Uno cuando estudia la palabra y tiene que dar una palabra, el problema no es qué dar, sino qué quitar, porque hay tanta abundancia en la palabra. Cristo es tan completo, lleno, abarcativo, profundo, eterno, que no hay forma de que los temas se agoten. Una vez que uno se va adentrando en la palabra, va viendo, es un mar, es una profundidad de Cristo, y acá vamos a ir tocando lo que el Señor nos va poniendo en nuestro corazón, y la parábola de hoy es el buen samaritano. Vayan anotando, el buen samaritano. El buen ¿Y a dónde? No, eso es para anotar el título. Ah, bueno, perdón. Sí, está en Lucas 10, del 25 al 37. Lucas 10, del 25 al 37. Es una parábola muy conocida, dada por muchas versiones, por muchas líneas, por muchas doctrinas, y hoy la vamos a ver desde el Nuevo Pacto. Lucas 10, del 25 al 37. Si alguien lo tiene, hable o calle para siempre. Acá lo tengo. ¿Lo escuchás? Lee. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu prójimo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue conmovido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén, amén. Terrible palabra. Tenemos una maestra, la Flor Blanco, si puede orar para que la palabra llegue a nuestros espíritus. Se puso colorada la Flor. Si se anima, que puede hablar para que esta palabra llegue a nuestro espíritu y no a nuestra conciencia, ¿sí? Que no llegue a nuestra mente, que llegue a la conciencia, pero espiritual, ¿sí? No a la del alma, sino a la espiritual. Si te animás, Flor, a abrir el micrófono nomás y orar. Bueno, Señor Jesús, te damos gracias por el día de hoy, Señor, por todas las camaritas que están prendidas, papá. Bendice la vida de cada uno de los que estamos aquí y abre nuestro corazón, nuestra mente, para que tu palabra sea profunda e imparta en nuestro corazón, Señor.
En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén, amén, gracias por. Amén. Bienvenidos los romeros. Primero, antes que nada, le agradecemos que nos hayan permitido estar en su casa. Nos dieron el lugar, así que Gracias. honramos, digamos, estaba todo limpito, todo preparadito, todo. Así que Dios honra a los que honran, así que bueno, muchísimas gracias. Para los recién llegados, Lucas 10, 25 al 37, el buen samaritano. Es una parábola, recuerden que parábola es parabola, o sea, es algo que está al lado de algo para ejemplificar algo, para hacerlo más simple, para contarlo con manzanita. Imagínense que la profundidad del reino de los cielos se tiene que traer para los niños como manzanitas para que nosotros podamos digerir eso y podamos que nuestro entendimiento sea revelado, que se quite el velo, que se corra la cortina y poder acceder a Cristo libremente. Y estas parábolas justamente vienen a traer ese alimento, vienen a traer esa comparación, esa pequeña porción de Cristo que alimenta nuestros espíritus y nos revela lo que el Señor nos quiere dar esta noche. Esto es una parábola, un ejemplo, donde a Jesús lo quisieron mocoñar, ¿viste? Lo quisieron apurar, lo quisieron poner en jaque. A mí me encanta el carácter de Jesús. ¿Quién no quisiera tener el carácter de Jesús? ¿Quién no quisiera responder sabiamente cada vez que hay una situación premiante, ¿no? Siempre llegamos a casa y dice, ¿por qué no le dije esto? Y ahora tengo la respuesta, pero en el momento no nos salió. Bueno, Jesús, al estar tan en contacto con el Padre, él tenía la palabra correcta en el momento oportuno, y cuando tenía que sacar látigo, lo sacaba. Cuando tenía que abrazar a los nenitos, lo abrazaba. Cuando tenía que sanar, sanaba. Cuando tenía que echar, echaba. Él no tenía problema. ¿Por qué? Porque no operaba desde su alma. Él no tenía problema con la opinión de la gente. Por eso lo mataron. ¿Saben por qué lo mataron a Jesús? ¿Saben por qué el pueblo romano lo pudo matar a Jesús? Porque podía. Pues sí, qué respuesta simple, ¿no? Qué respuesta paga. Lo mataron porque pudieron matar. Porque él permitió que se le matase. Él entregó, dice, yo entrego mi vida. O sea, nadie, yo no es que el pueblo romano, que los israelíes, que los judíos, que no. Yo entrego mi vida. Había un motivo. Josué. Yo creo que lo hace muy manifiesto cuando habla con Pilato Jesús y le dijo, yo tengo ¿cómo sería? Mi siervo que están pidiendo por favor que no pase todo esto. O sea, si Jesús decía que me vengan a defender, todos los ángeles iban a salir a defenderlo y no iba a pasar nada de lo que pasó, digamos. Él mismo dice, yo entrego mi vida para que se salven la gente. Tal cual. Legiones y legiones de ángeles estaban a merced de Jesús en el momento que estaba en la cruz para que ellos puedan descender y matar a todas las personas que estaban ahí, y no lo hizo. El poder, la mayor expresión de poder, es cuando podés hacerlo y no lo haces. No cuando podés hacerlo y lo haces porque tenés poder. Me encanta el carácter. Hay un libro, para los que anotan, de Watchman Nee, el carácter del obrero del Hijo de Dios, el Hijo de Cristo, el carácter de Cristo, una cosa así, pero el carácter del obrero, de Watchman Nee. Creo que está en el PDF que les he mandado, Acá Jesús se encuentra con un maestro de la ley, alguien que sabía de la ley, alguien que sabía de pe a pa todo lo que decía la Torá, todo lo que decía el Tanat. Hay varias cuestiones ahí que no vamos a profundizar, no nos vamos a meter ahí, pero estos maestros de la ley se hacían los cancheros, vamos a poner, los cancheros de que ellos las sabían todas. ¿Viste cuando te encontrás a alguien experto en su área laboral que se la sabe toda? Bueno, son infumables.
Bueno, este maestro vino a poner en jaque a Jesús, al Hijo de Dios, y le pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y me gusta la NBI y dice, ¿qué está escrito? ¿Cómo le interpretas tú? Le pregunta Jesús al maestro de la ley. ¿Cómo le interpretas? ¿Cómo lees? ¿Cómo lees la palabra? ¿Cómo lees la palabra? ¿Qué se te reveló? Para ver, yo me imagino a Jesús tanteando el nivel de madurez del chico. ¿Qué está escrito en la ley? Entonces él responde y dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien, bien contestado, dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Corta. O sea, si ya tanto te sabe la Biblia, haz eso y vas a vivir. Pero él quería justificarse, él quería ir un poquito más. A ver, preguntarme a ver si lo hago o no lo hago. Él quería llegar a eso, ¿viste? El maestro quería decir, pregúntame si estoy haciendo esto o no. Y dice, bien has contestado, dijo Jesús, haz esto y vivirá, pero él quería justificarse aún más. Así que preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es? Jesús respondió que bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. No especifica si el hombre era judío ni nada. Lo que acá revela el autor de los comentarios, dice que Jerusalén es un fundamento de la paz. La palabra Jerusalén significa fundamento de la paz. Recuerden esto, Jerusalén, que es la capital de Judá, ¿es así, no? Sí, de Judá, Israel el país. De Jerusalén, que era el fundamento de la paz, estaba de camino a Jericó. ¿Qué significa Jericó? Indica maldición. Vamos a ver por qué. Josué 6:26. No vos Josué, sino Josué el de la Biblia. Josué 6:26. Comentar un libro de que los samaritanos eran odiados por ellos. Los samaritanos eran totalmente odiados, era el pueblo del norte, el pueblo que se rebeló, ellos querían tener su propio templo, ellos querían tener su propio lugar de adoración. Los samaritanos y los judíos se detestaban. No hay peor división que los mismos hermanos dentro de las mismas congregaciones. O sea, vos porque vos dijiste que esto, pero nosotros bautizamos así, pero vos repartís la hostia, pero nosotros hacemos la cena, y hacemos la cena, ¿qué? ¿Una vez por semana o una vez por mes, una vez por año? Entonces, todas esas doctrinas que no tienen vida, que son pura costumbrismo, han separado a la iglesia por 2000 años, y esto los judíos más todavía con los samaritanos. Samaria también era parte del pueblo judío. Era parte del Nada más pueblo. que había muchas mezclas ahí en Samaria. Estaban los judíos puros con los gentiles. Eso no los samaritanos. Por eso no los querían, era No los como que los querían. despreciaban. Una No mezcla. eran de raza. No eran de raza, no era raza pura- judía, eran pura sangre. mezcla. Eso me enseña que el amor no conoce el extranjero. Amor, ¿qué lee Josué 6:26, por favor? Josué 6:26 dice, en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eché los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. ¿Sabes que cuando nosotros somos este hombre, volvemos a negociar con el mundo? Volvemos a negociar con aquello que ya el Señor maldijo, aquello que ya el Señor no tiene negocios con el sistema, no tiene más negocio con el mundo. Cuando nosotros empezamos a bajar del fundamento de la paz, o sea, Jerusalén es un tipo de Cristo, un nombre de Cristo, el fundamento de la paz a un lugar de maldición. O sea, el tipo estaba volviendo a un lugar de maldición, estaba despojándose de la paz que Cristo le había hecho, volviendo a la maldición. ¿Cuántas vidas, y levanto la mano en este caso, cuántas vidas hemos conocido el milagro de Cristo, la paz de Cristo, el gozo de Cristo, pero el mundo, ay, vamos a volver allá un ratito, vamos a ver qué tal, a ver si el mundo cambió, si el boliche sigue en el mismo lugar de antes, si la pool party sigue teniendo las burbujitas en la pileta, todo, volvemos a ese. ¿Por qué? Porque el sistema es un tipo de gravedad. Vos no haces nada
volvés. Es la gravedad, vos no tenés que hacer nada para volver. Haciendo nada, volvés al sistema. ¿Por qué? Porque la gravedad, la ley del sistema, te atrae continuamente. Te atrae continuamente. Entonces, por eso la persona estaba bajando de la Jerusalén, del fundamento de la paz, a un lugar maldito. A un lugar que ya años antes Josué, ¿se acuerdan quién era Josué? Yo me imagino que se saben quién es Josué. Claro. Tomar y poseer la tierra, lo que vimos en 20 clases. Josué, que es un tipo de Cristo, maldijo esa tierra. Y nosotros volvemos al sistema, volvemos al mundo, volvemos a Egipto, volvemos a Faraón, volvemos a Babilonia. Son todos ejemplos, parábolas, sombras, figuras y tipos de lo que es el mundo que gobierna Satanás. No es un gobierno legal, como el narcotráfico, no es legal, pero está. Entonces, nosotros entendemos que a Satanás se le ha dado un tiempo de gobierno sobre ese sistema, justamente por el libre albedrío. Acá está lo bueno, acá está lo malo, acá está el árbol del conocimiento y bien y el mal, acá está el árbol de la vida, a Jerusalén, el fundamento de paz. Está Jericó, en lo que razonás, estás, mi vecino es bueno, es malo, esto es bueno, es malo, hago esto porque es bueno o malo, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahí, lo hemos hablado y es profundo, pero conoció, cuando Adán y Eva probaron del árbol del fruto del bien y el mal, conocieron, y en la palabra conocer es tener relaciones íntimas, sexuales, con el bien y el mal. Por eso Dios detesta tanto el conocimiento del árbol del bien y el mal. Todo el tiempo estamos en ese pedestal de, digamos, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo. Culturalmente, familiarmente, lo que te enseñan en la escuela, lo que te enseñan en la calle. Vas a otro lugar, a otro país, lo que para vos era malo, para allá no es malo. Y vas a otro país y lo que era malo en estos dos, para allá era bueno. Hay pastores que fuman, hay pastores que toman mucho alcohol, hay pastores, y vos llegás acá y no puedes fumar el pastor. No, claro, pero toma Coca-Cola, que te eleva el azúcar. Entonces, es un ejemplo burdo, pero siempre estamos parados del árbol del conocimiento y bien y el mal. Siempre estamos en la Jericó maldita y nosotros tenemos que volver a Jerusalén. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos seducidos por Jericó? Cuando empezamos a negociar, cuando empezamos a tener relaciones íntimas con esta Jericó, con este sistema. ¿Dios qué hace? ¿Dios controla todo? Diego lo decía muy bien el viernes que tuvimos alabanza en la casa de los Castelli. ¿Dios controla todo? Sí y no. Dios gobierna. Y Dios gobierna donde nosotros le dimos la autoridad. Área que nosotros no le dimos la autoridad al Señor, el Señor no gobierna ahí. Por eso nosotros al volver a Jericó nos vamos, escapamos de su cobertura. Por eso hay todos los aspectos de Dios son para estar bajo la cobertura de Dios. Hubo milagros financieros esta semana que ni les explico. Hemos contado hasta el cansancio del gato, de Juancho, de la Adri, de milagros económicos. ¿Por qué? Porque son personas fieles, porque han estado bajo la cobertura de Dios en este tiempo, con su finanza, con su santidad, con todo esto. ¿Por qué? Porque están bajo la poderosa mano del Señor. Entonces, ¿qué pasó cuando esta persona se va de camino a Jericó? Cayó en manos de ladrones. ¿Por qué? Porque ya no estaba bajo la cobertura del Señor. Le quitaron la ropa. En la Biblia Strong, le quitaron las ropas de ellos, los desnudaron, le sacaron autoridad. Esto es siempre cada vez que nosotros nos salimos de la cobertura de Dios, Dios dice, allá no te puedo cubrir, yo gobierno acá, allá no. Porque no le das la legalidad. No le da la legalidad. Dios es un Dios de libre albedrío. Eso es uno de los principios del huerto del Edén. Libre albedrío. Querés ir a Jericó, andá. En el camino hay ladrones. Te van a quitar la cobertura, te van a quitar la ropa. Te van a quitar. ¿Qué pasó con la parábola del hijo pródigo? Cuando volvió, el padre le dio ropa, le puso un anillo y calzado, le dio autoridad, le dio gobierno, lo volvió a introducir a la casa de papá. Lo volvió a introducir al gobierno de papá. ¿Por qué? Porque el hijo volvió, el padre no salió a buscarlo. El padre esperó, oró, intercedió. Peor fue el hermano que se quedó y nunca vio la riqueza que tenía.
Pero el hijo pródigo volvió a la cobertura y hubo fiesta, hubo vestido nuevo. Entonces, ¿qué dice? Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Levante la mano. No la levante. Le hemos dado los mejores años de vida al sistema. Las mejores fuerzas, el mejor estrés, la mejor ansiedad, las mejores rodillas. El futbolista le ha dejado los meniscos, los cruzados, los tendones, todo le ha dejado. ¿Por qué? Porque ahí era el lugar, porque era el sueño del pibe, porque había que conquistar eso, porque había que jugar, porque si yo juego, qué sé yo. ¿Qué hubo ahí? Vacío, porque los dirigentes son todos iguales, los compañeros son todos iguales, los técnicos son todos iguales. Cuando no servís, hermano, para afuera, sin el rap, para afuera, mi hermano. Entonces, los golpearon, le quitaron la ropa y se fueron. ¿Qué pasa cuando nosotros terminan la temporada, terminan el laburo y te despidieron? Pues sí, loco, me dejaron afuera, se fueron, me dejaron solo. ¿Qué pasó acá? ¿Cómo le pude dar mis mejores años a esto que me echaron la patada en el primer cambio de ajuste de la IA? Que ahora está la inteligencia artificial. En el primer ajuste me dejaron afuera. ¿Qué pasó? Claro, porque el Señor está permitiendo cosas que están fuera de su gobierno. ¿Por qué? Porque ahí no gobierna. No le diste la legalidad. Está fuera de la unción. Y está el vacío. Está el vacío ahí de la profesión, está el vacío ahí de los anhelos, porque pusimos el corazón en el tesoro que no era Cristo. Donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón, donde esté tu corazón, ahí está tu tesoro, dice el Señor. Nadie puede amar y servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro. Busquen las cosas de arriba y no las de abajo, dice. Hay miles de pasajes como estos. Dice el 32, así también llegó a aquel lugar. No, volvemos al 31. Dice que lo dejaron medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo, con todas sus excusas, sus motivos y sus legalidades, se desvió y siguió de largo. Se justificó. El sacerdote entendió que esta persona se iba a Jericó, déjalo. Está bien, por bruto. ¿Cómo va a volver el sistema? Y ahí empieza nuestro legalismo. ¿Cuántas veces hemos visto a una persona que dice, bueno, por infeliz, tener la pareja que te mereces, loco, tener el laburo que te mereces? Pues, ¿por qué? Porque la persona esta que se va a Jericó está tomando malas decisiones porque está fuera de la cobertura de Cristo primero. Y cuando lo agarran en el camino, que lo dejan medio muerto, empieza la religión, empieza la ley, empieza la meritocracia. No, si no te lo mereces, no te voy a ayudar, porque no te mereces. El sacerdote no podía tocar a un casi muerto, porque tenía que estar excluido de su congregación, había una ley ahí en el medio, que tenía que lavar su ropa, entonces dice, no, carajo, me voy al culto, me voy a predicar, me voy a... Perdón, recordemos el significado de ser sacerdote, es acercar a cortar la distancia entre Dios y los hombres. O sea, esta era la tarea del sacerdote. Lo que menos hizo fue hacer honor a su tarea, ¿no? Dejándolo así. El sacerdote era aquel que debía de cuidar al pueblo de Dios. Era aquel que debía de cuidar al pueblo de Dios, el Cohen, en hebreo es Cohen. Achica, lo que dice Vicky, achica la distancia entre Dios y los hombres. Las personas posiblemente no vayan a la iglesia por una cuestión de estructura, por un montón de cuestiones. Pero somos la persona, somos lo más cercano a Cristo que va a tener esas personas. Por eso el Señor nos sigue poniendo en el mismo lugar todos los años, por eso nos sigue encontrando con la misma persona, club tras club. Nosotros con Luca, con Jonah, con varios de mis compañeros, no había muchas chances de volvernos a encontrar. Y nos encontramos 2, 3 veces con la misma persona y nos decía, el Señor nos está diciendo algo. El Señor está estableciendo que dice, Señor, por favor, que haya un arrebatamiento, pero solamente para mi compañero de laburo, solamente para él. Que se lo lleve de una vez, y no está ahí, el porfiado está ahí, y él que discute, el que todo mal, el negativo, el de todo. Siempre está ese. ¿El Señor no te está diciendo algo con eso? El Señor no te lo está poniendo ahí por algo, para que le compartas, para que mueras.
para que, hubo un eco, para que mueras, para que aprendas algo. O sea, que la persona que ya no te molesta, como dice la palabra, que eran inofendibles, los apóstoles ya eran inofendibles, hoy te conocían, no, el perro que no se, el león no se va a dar vuelta por un perro que ladra, pero le hemos dado tanta importancia a ese perro que nos transforma en la mañana, nos transforma el día, por su negatividad, por su discusión, por partido político, religioso. Ladri tiene un alemán, un judío, un socialista, un capitalista, no sé qué tiene ahí alrededor. Bueno, tiene, y un ateo. Entonces, tiene todos los mezclados. Bueno, sí. Un código vuelve al padre y te da nosotros a través de este programa. Entonces, se dice Pablo, Cristo, gracia y todo. La historia de vos destituido con el hombre picó, como volvemos a través de ¿Por dónde volvió? El hijo pródigo. ¿Por dónde volvió? Por un camino. ¿Qué dice Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. ¿Por dónde volvió el hijo pródigo? Por un camino que lo hizo encontrar con el Padre. Siempre todas las parábolas son ejemplos de Cristo, y muy bueno lo que dijiste, Lauti. Exactamente, volvemos a través de Cristo. Traemos de su unción. Seguimos. 32. Así también llegó a aquel lugar un levita. Un levita también era un pueblo escogido para el real sacerdocio. Aarón era levita, toda la tribu eran levitas. Dios escogió esa tribu para que ellos fueran levitas. Ellos no podían tener ni casas, ni autos, ni carros, ni nada. Siempre tenían que estar cerca de la gente porque ellos eran sacerdotes, tenían que achicar la distancia entre Dios y los hombres. Ellos podían hacer los sacrificios, ellos podían hacer todo. Entonces los levitas tenían que estar desparramados, sin posesiones, por toda Israel, acercando y acortando la distancia entre Dios y los hombres. ¿Qué hizo? Siguió de largo, hermano, siga. Otra vez, el levita era aquella persona que tenía que cuidar del pueblo de Dios. ¿A dónde estaba? Siguió de largo. Con todas sus excusas. Si nosotros lo escuchamos, le vamos a dar la razón, seguramente, pues nos convence. Pero un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba el hombre y viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Saben que este samaritano es el Salvador hombre. Cada vez que tenemos una emergencia y viene ¿cómo se llama? Un brazo de ahí arriba que nos da una mano, una soga que nos saca de ese lugar, de ese pozo cenagoso, esa persona se convierte en Salvador hombre, ¿no? Esa persona viene a ayudarnos, viene a ser el sacerdote, viene a acercarnos a Cristo. Esa persona viene a acompañarnos en el proceso de volver a Jerusalén, de volver, de sanar. Dice que lo sanó, lo vendó, lo cuidó, le puso vino y aceite, lo ungió de vuelta, que había perdido cuando se venía camino a Jericó. La unción, ungido, protegido, cubierto, la presencia de Dios. Le puso aceite y vino, lo llenó de gozo nuevamente. El apóstol Juan dice, San Juan, dice que en vez de milagros, el libro de Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el último de los apóstoles, él no trata a todo lo que hizo Jesús como milagros, sino como señales. Él dice, y bueno, Juan, encima Juan es el último libro que se escribió. Si nosotros lo ponemos cronológicamente, tendría que ser Juan y Apocalipsis, porque Juan escribió San Juan, una vez que había vuelto de la isla de Patmos, y también en el Apocalipsis. Entonces, él vio como escribió Juan leyendo todo el libro. Él vio el final de la película. Él vio ya las 3 sagas, las 3 temporadas, él había visto todo, se le había revelado en la isla de Patmos, y vuelve a escribir San Juan. Y él habla de que el vino, la transformación del agua en vino, es una señal que acelera el tiempo. ¿Por qué? Porque vos el agua, ¿cómo transformás agua en vino? Esa agua tiene que ir a una planta, la planta tiene que dar uva, tiene que ser pisada, el vino patero, tiene que ser fermentado, tiene que acelerar y recién da el vino. Entonces el Señor transforma el agua en vino, una señal que el Señor acelera los tiempos. Te cubre de unción, te sana, te cuida y te acelera los tiempos de redención.
Dice, luego lo montó sobre su propia cabalgadura. ¿Qué dice Cristo? Vengan a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Entonces dice, lo montó sobre su propia cabalgadura. Dice que lo montó sobre un asno, dice otra versión. Algo humilde, pero para ese momento lo necesitaba. Muchas veces Dios te da lo que necesitas, no lo que querés. El pueblo de Israel vivió 40 años en desierto con maná. Se levantaban, había maná, desayunaban maná, almorzaban maná, mate con maná, y caiga la noche, maná. 40 años con maná, pero los tipos tenían todas las proteínas, las grasas, los nutrientes, las vitaminas, todo ese que el calzado, ningún calzado se averió, ninguna ropa se desgastó, no había ningún obeso, no había ningún diabético, no había ninguno con presión alta, porque ellos tenían un alimento que tipificaba a Cristo, un maná diario. Pero ese maná no es McDonald's, no es Burger King, no es de la comida que hacemos en casa, era maná todos los días, aburrimiento, día tras día, día tras día. Pero la culpa era del pueblo, que en vez de estar 3 meses por desobediencia, por quejoso, tuvo 40 años. Entonces, la temporada de necesidad, la que Dios suple con lo que vos necesitas, depende del tiempo en tu madurez. Cuando vos decís, el Señor, hace 3 años que estoy con este, hermanito, hay que madurar en algunas aspectos, hay que seguir muriendo. Entonces lo montó en su propio asno, en la necesidad del tipo que estaba casi muerto. No era en una Ferrari, en un asno, poloriento, en humildad. ¿Y dónde lo llevó? ¿Saben dónde lo llevó? Al mesón, ¿ves? Mesón, ¿no? Dice, lo llevó al mesón. Lo llevó a un alojamiento, dice esta versión. ¿Saben qué es eso? Lo que Jesús hizo con Pablo. Pablo le revela a Cristo, Jesús le revela a Cristo a Pablo, a Saulo, en ese momento lo tumba, ¿y qué hace? Lo introduce con Ananías. Lo introduce en la iglesia. ¿Qué hace Jesús? Te sana, te cuida, te unge, te acelera los procesos, te venda, te carga. Ya no tenés más carga, ya no tenés más ansiedad, ya estás en los brazos de Cristo. ¿Dónde te introduce? En la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Y al cuerpo de Cristo dice, al dueño, que era el dueño del alojamiento, dice, cuídenmelo, que voy a volver, cuídenmelo. Acá le dijo plata. ¿Qué fue la plata? Recuerden que la plata en la palabra siempre es redención. Hay un chiste malo, ¿no? Pero en la última cena la pagó Judas porque recién había cobrado. 30 monedas de plata había cobrado Judas por la redención justamente. Era un precio puesto. Era un valor, había una moneda, había un metal que representaba la redención. Y era la plata. ¿Qué hace el samaritano? Le da plata al dueño del alojamiento. Dice, cuídamelo, le dijo. Y lo que gastasen ustedes de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. Es Cristo volviendo. Cristo en su segunda venida. Es Cristo cuando nos venga a redimir completamente. Es Cristo nosotros viéndolo en el cielo. Es Cristo nosotros ya en presencia de Él diciendo, por todo lo que hiciste, por todo lo que te esforzaste, por todo aquello que diste, por aquello que cuidaste, aquellos que no querían, nadie lo quería cuidar. Ni mis mejores sacerdotes, ni mis mejores levitas, ni mis mejores maestros de la ley, ninguno de los títulos que muchas veces se confundieron con su vocación. ¿Cuántas veces hemos visto, yo he visto, pastores con guardias, con escolta militar, no militares, sino con seguridad privada, llegando en camionetas sumamente blindadas, lejos a todo, lejos a una realidad de la persona humilde. He visto muchos pastores, he visto muchos ungidos, he visto muchos profetas, he visto muchos de todo. He hecho el tour de eclesiástico de acá hasta Guatemala y de vuelta. He estado en todas las iglesias y lo he visto. El título ha matado lo que ellos tenían que hacer, que era cuidar al pueblo de Dios. Ellos debían de cuidar al pueblo de Dios, pero su título no les permitió
acceder a la necesidad de esa persona. Buenas. Entonces acá vemos a Cristo redimiendo a aquellas personas que los títulos habían dejado de lado. ¿Cuántas veces, si alguno ha ido a una iglesia, a una misa, lo que sea, ha quedado de lado? No dabas a la altura. Nosotros venimos de una iglesia donde los apellidos eran, no, aquel, ¿viste? Ese sí tiene que tocar, tiene que cantar, como que el púlpito era un lugar era la cancha, ¿viste? Era la cancha, ahí me tienen que ver, el hijo de tal tiene que tocar sí o sí, tiene que dar la palabra sí o sí, porque ahí eran reconocidos. Ahí eran daban 2 pasos de los escalones afuera de la iglesia y no lo conocían ni de que cuidaban los autos. Pero ellos ahí eran, ya saben lo que fueron a la iglesia con nosotros. Entonces, aquellos que fueron dados de lado, aquellos que fueron sacados de contexto, aquellos que fueron menospreciados, y si esa es tu realidad hoy, si esa es tu realidad, la que el sistema te puso una etiqueta, el sistema te puso un precio, ¿cuánto vales? Tiraste un currículum, ¿cuánto vales? El sistema te pone un precio, el sistema te está dando un valor, te está diciendo, no, yo te pago esto, y siempre el mínimo. ¿Por qué el mínimo y no el máximo? ¿Por qué? ¿Por qué? Y nosotros nos identificamos con eso. No, porque yo cobro tanto, soy tanto. Me echan, ya no soy nada. En Cristo nos redimió, nos pagó, nos compró, dio su vida por nosotros, somos hijos amados. Siempre Faraón te va a sacar de tu identidad de Cristo, de la identidad que Dios te dio, del nombre que Dios te dio. Recuerden que cuando Nabucodonosor, ya no sé el nombre, ¿viste? Nabucodonosor, largo. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, toma como cautivo al pueblo de Israel. Lo primero que hace a Daniel y a sus 3 amigos es cambiarle el nombre. Siempre el sistema, una vez que te contrata, te trata de cambiar tu identidad. Esto lo hemos visto. Entonces, que el sistema vaya donde tiene que estar el sistema, ser utilizado para el reino. Dice que Cristo, en este caso como el buen samaritano, proveyó de todo lo que se necesitaba para cuidar a esa persona. Y lo introdujo en la iglesia, lo introdujo en el cuerpo. No hay lobos solitarios acá, no hay lobos únicos que van, que avanzan, que conquistan, que van solo para allá y en el desierto. No, no, no. Siempre en la iglesia, siempre al cuerpo. Saben que Josué, nosotros terminamos una historia de Josué donde no la continuamos, pero eso seguía. Nosotros vimos hasta que conquistaron este Jericó, hasta que derrumbaron sus muros. Pero esa historia seguía. El libro de Josué está tremendo y tienen que leerlo. Y dice que ellos iban conquistando pueblos, naciones y todo. No había rey que se lo opusiesen. Y había un pueblito, Jai, pueblito chiquito, Jai, ahí. Bueno, ya vamos a mandar a la reserva, vamos a mandar a lo que no tienen continuidad, vamos a ese partidito que bueno, que de compromiso. Aquellos que no tienen continuidad, que tienen contrato, para que no se me enojen en el plantel porque solamente juegan uno. Vamos a mandar a los que vayan a pelear contra Jai, porque total eran poquitos. Jai los mató a todos, los destrozó. Josué mandó a su ejército entero. Si no, esto le dimos, lo tuvimos de menos. Le tuvimos consideración a un pueblito Jai. Mandó a todo el ejército. También Jai los hizo pedazos. ¿Qué pasó acá? Se agrandó el chico. Él le ganó a Boca y a River, el chiquito. Chacarita le ganó a River y a Boca. ¿Qué pasó acá? Y el Señor le estaba diciendo, porque uno de los tuyos está escondiendo cosas. Echaron suerte, antes echaban suerte con el Urín y Tumín, echaban 2 piedritas, había una cuestión ahí, y quedó una familia, y esa persona se había robado un manto, joyas, cosas que no le pertenecían, cosas que le pertenecían al pueblo entero, pero no a esa persona, era un soldado. Y por ese motivo, por esa persona, habían padecido muchas otras. A esa familia terminaron apedreando y matando con todos sus hijos, fue duro. Pero más duro fue su desobediencia, que hizo morir y matar muchos otros. ¿Y a qué voy con esto? Que si la iglesia no madura completamente, nosotros no podemos avanzar. Y va a haber un hype adelante, no nos puede tumbar. Porque en la medida que nosotros maduremos en la importancia del cuerpo de Cristo, nosotros vamos a seguir avanzando. Pero todo está suplido ahí, todo está resuelto.
no ten mano. ¿Cuántas veces dice no tengas la Biblia? Está en la cadena, que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Entonces, qué importante es la madurez, porque cada vez que maduramos, como siempre hablamos, el fin en sí mismo no somos nosotros, siempre es el otro. Entonces, si maduramos hasta acá, bueno, vamos a tener hasta acá para entregarle al otro. Pero si seguimos avanzando, hay una conquista que es global. O sea, lo que Adri conquiste, lo que Lu conquiste, lo que Nico conquiste, colabora con la extensión de la iglesia entera, ¿no? Y qué bueno es que podamos tener como esa apertura, esa mente, esa visión. No es para mí, es para todos. Que todos somos parte del mismo cuerpo. Y no es normal que en un cuerpo la mano crezca, porque no, es una deformidad. Por eso estamos acá, por eso nos juntamos, por eso nos reunimos, por eso nos acompañamos, por eso nos cuidamos, por eso somos ese Cristo, o sea, ese samaritano, porque está bien, el samaritano tipificaba a Cristo, pero nosotros tenemos a Cristo. O sea, nosotros somos ese samaritano que colabora, que ayuda, que limpia las heridas, que carga, que escucha, que sana, que se toma un mate con un amigo, que hace el tiempo, que renuncia a su rutina diaria para conquistar. Si no, hacemos como el levita, que tenía un título, recopado, el levita era reconocido, pero estaba muy ocupado. No, yo no voy a la casa de Dios. Y la gente que viene al lado, ¿de qué sirve? O sea, porque todo el conocimiento no sirve de nada si no lo experimentamos, si no es vida. O sea, tenemos que romper con la religión. Tenemos que romper con la religión. La religión no le gusta a Dios, no le interesa. A Dios le interesa que lo vivamos, que lo expresemos, que lo vivamos, ¿no? Eso. Romanos 8, 19, Romanos 8, 19 dice, anótenlo nomás después lo buscan, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea, la creación está esperando, dice, impacientemente, dice otra versión, que los hijos de Dios sean manifestados, que sean expresados. Recuerden que manifestación es gloria, es expresión, es cada vez que esa esperanza de gloria, como decía el Lauti, que se vaya expresando cada vez más Cristo a nosotros. La creación está esperando, está diciendo, por favor, vengan, por favor, háblenme, por favor, invítenme. Otra vez le invitamos a los Zabaleta, si le cuento esto es muy, muy burdo, ¿no? Pero estábamos en la ducha, esta tarde casi iglesia. Bueno, listo, chao. Listo, una familia salva porque le dijimos a una persona esta tarde, nada más. No había que hacer un sermón y esto, los 3 pasos para conocer a Cristo. Esta tarde en la iglesia. Lucas, esta tarde en la iglesia, se hizo un budín, llegó, hizo un budincito, tranqui, hablamos de Cristo. No entendía nada, pero viniste y ahora estás acá. Gloria a Dios por eso. Entonces, la manifestación, la creación está esperando ardientemente la manifestación del Hijo de Dios. No nos quedemos parados, ¿no? No nos quedemos quietos. Lo que decía Vicky recién es exactamente eso. Vos te compras una cadena que soporta 1 tonelada, acá tenemos un ingeniero, soporta 1 tonelada, pero un eslabón soporta 100 kilos. La cadena entera, ¿cuántos kilos soporta? 100 kilos, no 1 tonelada. Porque depende de la debilidad de uno de esos eslabones. El más débil de esos eslabones, esa es la fuerza de la cadena. Entonces nosotros tenemos que buscar, llenarnos de Cristo, avanzar, compartirle. ¿Cuánta necesidad hay? El otro día uno de los chicos ahí en Bahía Blanca, en Chaco, ya volvió a Bahía Blanca. En Chaco me dice, loco, pero tu responsabilidad es mayor, dice, porque vos sabés lo que le hace bien a la gente. Y me mató, porque digo, wow, este loco que no sabe ni nada, ¿no? Apenas está leyendo la Biblia ahora, conoció a Cristo bueno, le estuvimos dando todo el viaje, todo el año, y dice, tu responsabilidad es mayor, porque conocés la solución de las personas, dice. Y el tipo se había leído todos los libros de autoayuda, todos los libros lo que quieran, se había leído todo, de coaching, de psicólogo, todo, se había leído todo. El tipo no encontraba la solución, no encontraba llenar el vacío.
Nosotros somos la solución, nosotros somos la respuesta del mundo que está casi muerto, dice, que está ahí al costado del camino, que nadie los ve, que siempre pueden entrar con una sonrisa al laburo, que siempre pueden entrar con una alegría, con una motivación, pero por dentro están destrozados. Acercémonos, compartamos, preguntemos cómo estamos. Que siempre hay una persona que va de camino a Jericó, que siempre de la paz se está volviendo a la maldición, que está volviendo a la turbulencia de una vida que mucho tiempo negó, que mucho tiempo esquivó, y por impaciente muchas veces, por no saber los procesos, por no entender en qué etapa del alma uno está, abandonan y quieren volver a Jericó enseguida. Quieren volver a aquello conocido, ¿no? Que amor, que la mente siempre vuelve a aquello que conoce. Si tuvimos padres golpeadores, una chica se va a buscar a un chico golpeador. ¿Por qué? Porque la mente busca atajos, busca aquello que conoce, aquello que fue su infancia, que fue su vida. ¿Por qué? Su normalidad tantos años. Vuelve, se siente seguro ahí. Y te cagan a palo, y hay borrachos, y hay todo, pero la mente se siente segura, porque es un lugar conocido. No volvamos a Jericó. Oramos con esta palabra, oramos, lo hicimos cortito, para entender esto, ¿no? Que hay gente que necesita que le hablemos, hay gente que le hemos hablado, Cristo lo ha sanado, Cristo lo ha vuelto de Jerusalén, lo ha vuelto a la Jerusalén, pero por ahí siguen solos. No se han introducido al cuerpo, no se han introducido a Cristo, no tienen la paciencia necesaria para volver a la iglesia. La iglesia te procesa, los hermanitos te procesan, pero justamente lo que el Señor necesita, que nosotros seamos procesados, que el alma sea redimida, que neguemos nuestra alma, que neguemos nuestro yo, que esa fabulosa manera de ser que tenemos, esa personalidad encantadora que tenemos, y yo soy así, lo tuve que decir, porque yo soy así, no me lo podía guardar. Yo te digo de frente, un sincericidio, hermano, y no le sirve a nadie. Y esa persona que a veces se va quedando cada vez más sola. Amemos a todas las personas, amemos como Cristo las amó, avancemos con los que quieren avanzar también. Muchas veces el Señor nos va a poner gente que no quiere avanzar, y que podamos discernir también eso, que el Señor pueda discernir en nosotros eso, de con quién sí, con quién no, con quién ya perder, y seguir orando por esa persona. Oramos, y aquel que quiera decir algo lo puede decir. Padre amado que estás en el cielo, gracias Espíritu Santo, gracias Señor Jesucristo, por haber entregado tu vida por nosotros, por habernos visto al costado del camino, casi muertos, muchas veces no físicamente, pero sí muertos por dentro, todos nuestros sueños y anhelos totalmente destrozados, vacíos, desordenados, sin poder tapar un agujero que ya salen 1000 más, y tú viniste a ordenar, tú viniste a llenar, tú viniste a sanarnos, tú viniste a moverte en compasión, y a ungirnos con aceite y con vino, a acelerar los procesos de redención, a cargarnos en el descanso, a cargarnos en ese asno, en ese burrito, en llevarnos a un lugar de apacible lugar, de un lugar de descanso, a la iglesia, entender que todo está suplido, en la iglesia está todo resuelto, en Cristo está todo resuelto, en el reino está todo resuelto. Dejemos el temor, dejemos la ansiedad, vengamos a Cristo, vengamos a sus pies, entregándoles todas las cosas y decir, Padre, con esto no puedo. Ya he estado años intentando con mi fuerza, y he sido tan improductivo, he sido tan incapaz, y me he afanado, y estamos ahí como unos huérfanos defendiendo lo poquito que conseguimos, con toda nuestra ansiedad, con todos nuestros pelos que ya se nos han caído, con todas nuestras rodillas lesionadas, con todo nuestro estrés, y estamos ahí defendiendo lo poquito que tenemos. Y el Señor te dice, vení a mí, descansá. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Pero tomen mi yugo. Es ligera mi carga, tomen mi yugo de compartir las palabras a otro.
de buscar a otras personas que están al lado del camino, que estaban en situación igual o peor que nosotras, volviéndole a Jerusalén, volviéndole al centro de paz, volviéndole a aquel lugar donde nos van a sanar, donde vamos a redimir, donde nos vamos a curar completamente, donde nuestra alma ya no tendrá los conflictos interpersonales que siempre tuvo, que siempre nos molestaron las mismas personas de siempre, que siempre nos dolieron las mismas personas de siempre. Como dice tu palabra, llegaron a ser inofendibles. Llegaron a ser inofendibles porque su alma estaba totalmente redimida a Cristo. Estaba totalmente redimida a la voluntad de papá, a amar, no a juzgar, no a ver si era samaritano, si era de Colón, si era Unión, si era libertario, si era dinerita, lo que sea, no había que juzgar nada, había que amar, había que sanar, había que redimir, había que sembrar, había que llevarnos, había que desviarnos muchas veces de nuestra rutina, porque el buen samaritano se desvió de su rutina para llevarlo al lugar de alojamiento. Y gracias, Padre, porque no solamente tenemos todo resuelto en esta vida, sino que hay una corona de vida cuando estemos en tu presencia, papá. ¿Cuánto anhelamos estar en tu presencia donde ya no habrá dolor, donde ya no habrá llanto, donde ya no habrá injusticia, donde los nenes ya no morirán, donde ya no habrá cáncer, donde no habrá enfermedades, ni robos, ni hurtos? En ese lugar anhelamos, Padre, que tú vengas pronto, que tu presencia esté con nosotros, Padre. Padre, que sea tu voluntad y no la nuestra, Señor. Que sea tu voluntad en los cielos y en la tierra, Señor. Que sea expresado el reino en nosotros, Padre. Que nos amemos, Señor, mutuamente. Como dice tu palabra, prefiéranse los unos a los otros. Prefiéranse. No andemos de lugar en lugar donde no nos conviene. Prefiéranse los hermanos en Cristo. Prefiéranse estar en el alojamiento donde tú provees todas las cosas, Padre, que es el cuerpo, que es Cristo mismo. Padre, te amamos, te bendecimos y dejamos esta palabra en tu nombre, Señor Jesús. Amén, Padre, amén, Señor. Ajá. Qué lindo. Si alguien tiene algo que decir, díganlo. Nuevamente repetimos los anuncios.